A pesar del aparente ambiente de prosperidad, Cuba atravesaba por una seria crisis económica debido al bajo precio del azúcar. Machado cayó el 12 de agosto de 1933. El pueblo, ansioso de venganza, se tiró a la calle y tomó la justicia en sus propias manos. El dictador cayó finalmente debido a una huelga general. A pesar de los rumores y de la participación directa del embajador norteamericano Sumner Welles en el derrocamiento de la dictadura, los Estados Unidos no llegaron a intervenir. En su lugar, Welles impuso como nuevo presidente a Céspedes, un sucesor neutral que nadie apoyó. Un mes después, y para sorpresa del propio embajador Welles, Céspedes fue depuesto por una nueva revolución inspirada por los estudiantes de la universidad y un grupo de sargentos. El doctor Grau, un profesor de medicina, fue puesto al frente de la Junta de Gobierno, pero al frente de la revolución de los sargentos estaba un desconocido, Fulgencio Batista. Rápidamente Batista demostró ser el hombre que dominaba la situación. El 2 de octubre atacó el Hotel Nacional, donde se habían refugiado los militares que desaprobaban la revolución y pedían la reinstauración del gabinete del presidente Céspedes. A mediados de los años 30, Cuba se encontraba en camino de una lenta normalización. Batista siguió dominando la política cubana a través de una serie de presidentes marionetas, mientras que él mismo seguía ocupando el cargo de jefe del ejército. En 1940, Batista es elegido presidente en las primeras elecciones honestas que habían tenido lugar en la isla desde 1912. 2 años más tarde, en 1942, entraron al gobierno de Batista los comunistas. Uno de ellos fue Carlos Rafael Rodríguez, actualmente el tercer hombre de Cuba después de Fidel y Raúl Castro. La línea divisoria entre policía y gangsterismo era muy confusa en esa época en Cuba. Los gángsters de una banda eran, en una época, miembros de la policía y en otra, gángsters sin uniforme. Eran frecuentes los tiroteos y asesinatos entre ellos. Aunque Cuba vivía en lo político un clima democrático, había una gran corrupción a todos los niveles. En la época del presidente Grau tuvo lugar el más siniestro y escandaloso de estos encuentros entre policías y gángsters, la matanza de Orfila. Cuando llega el año 1948, Perio Socarrás, el candidato de Grau, es decir, de los auténticos, gana las elecciones, pero no logra cumplir su mandato. En la madrugada del 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da su golpe militar. En estos instantes, toda la República está unida como si fuera una cadena enlazada por fuertes eslabones de distritos militares. Se avecinan ahora horas muy difíciles y un poco conflictivas. ¿Qué medidas usted aconseja? ¿Qué se debe hacer en las próximas horas? ¿Qué colaboración o qué actitud le recomienda usted a la población? En primer lugar, que la opinión pública espere de nosotros siempre medidas a la altura de la política que nosotros hemos desenvuelto en el país. Nosotros no vamos a desenvolver una política en contra de los derechos de los individuos ni de las colectividades. Perio entregó el poder a Batista sin hacer resistencia. Cuba se encontraba en un vacío político ocasionado en cierta forma por el suicidio del líder del partido ortodoxo, Eduardo Chivas. Batista se esforzó para aparentar un clima de cierta legalidad. Los sindicatos, dominados por el líder sindical Eusebio Mujal, apoyaron al nuevo régimen.
Pero en la Universidad de La Habana, los estudiantes fueron los primeros en protestar. Pronto cayó la primera víctima, el estudiante Rubén Batista. Las primeras protestas fueron brutalmente silenciadas. Las salas de la audiencia de La Habana fueron llenándose igual que las cárceles, a donde fueron a parar muchos de los que habían hecho oposición al golpe de Estado. Pero no hubo mucha resistencia. Posiblemente el pueblo de Cuba había aprendido a no tomarse muy en serio los cambios políticos que solamente servían para enriquecer a unos pocos. La Habana siguió convirtiéndose en la gran ciudad de Centroamérica y el Caribe. Un año después del golpe, se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago. El 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro y 100 jóvenes asaltan el cuartel Moncada, al otro día, después del combate, los prisioneros son asesinados y tirados en el cuartel de Santiago de Cuba. Aquellas imágenes impresionantes nos llevaron como si viésemos ese mundo subterráneo terrible de la violencia que creíamos que no existía más en nuestra isla, nos llevaron a esa brutal realidad. Tratamos de hacer la lucha contra Batista con un sentido humano, dado que el terror era batistiano, y que frente a este dilema de una violencia que se nos imponía, no había medios pacíficos para combatirla. Carlos Franqui, aquí al lado del Che Guevara en la Sierra Maestra. Franqui fue uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro hasta 1968, cuando decidió irse al exilio. Después del triunfo de la revolución, dirigió el diario Revolución. Desde su exilio de Roma ha colaborado con grandes artistas como Miró o Calder. Entre sus libros más destacados está Retrato de familia con Fidel. La Habana de los 50 se caracterizó por el rápido incremento de su economía. El asalto al cuartel Moncada había sido más bien un hecho aislado que una acción organizada. Batista comenzó a construir túneles, carreteras e innumerables edificios y quiso revestir de legalidad su régimen al citar a elecciones generales en noviembre de 1954. Batista ganó las elecciones sin oposición. Anterior a las elecciones, el 15 de mayo se decretó una amnistía y Castro y sus seguidores, que habían sido condenados por los sucesos del Moncada, fueron puestos en libertad. Castro cumplió así solamente apenas 1 año y medio de su condena de 15 años. Al salir de la cárcel, Castro trató de arengar a los estudiantes de la Universidad de La Habana, pero no tuvo mucho éxito. En el cual se han aprobado. Al poco tiempo, Castro salió para México para preparar, como dijo, la caída del régimen. El 24 de noviembre de 1956 salió de Tuxpan, México, en el yate Granma con 82 hombres. El alzamiento en Santiago de Cuba fracasó y el desembarco del Granma fue más bien un naufragio. Castro decidió entonces adentrarse en la cercana Sierra Maestra. Reúne sus fuerzas y decide comenzar la guerrilla. Otros líderes surgen: Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y también Uber Matos. Sobre su encuentro con Castro, recuerda él. Nosotros habíamos aterrizado en Cienaguilla, en las faldas de la Sierra Maestra, en la tarde, al anochecer del día 30 de marzo de 1958. Fidel vio descender el avión y marchó hacia el lugar
Llegó y preguntó quién era Uber Matos, me puse de pie, nos saludamos y se puso un momento después a estudiar todo el material que había venido, a examinar el material que había venido, probaba las armas una tras otra, disparando en plena noche al aire. Lucía un muchacho pequeño, daba pequeños saltos diciendo con las armas en la mano, con cada una de las armas en la mano, ahora sí ganamos la guerra, ahora sí ganamos la guerra. Esa noche vi a Fidel en su condición de hombre que se entusiasma hasta el delirio con tener solamente unos cuantos fusiles y unas cuantas subametralladoras y municiones más para la lucha. Fidel Castro es fundamentalmente un militar. Esto, si no se entiende su mentalidad militar, no se puede entender para nada qué ha sido su estancia en el poder en Cuba. Principalmente, él ha desarrollado su política de convertir a todo el país en un inmenso cuartel, porque es más fácilmente gobernable, pero no le haría falta realmente para gobernar el país nada más que la policía secreta o seguridad del Estado, de las cuales 27 de cada 27 personas en Cuba, una es un miembro de seguridad del Estado. Hay además 2 millones de miembros de los comités de defensa de la revolución, que son otros tantos espías para espiar a sus vecinos y ser a su vez espiados. Es decir, esta red extraordinaria de delación y de espionaje es única en el resto de América. Es más, yo creo que tendría solamente equivalente, es posible en la China de Mao y bajo Stalin en la Unión Soviética. Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de Cuba y de habla hispana, actualmente en su exilio de Londres. Cabrera Infante ha sido traducido a las más importantes lenguas. Y entre sus últimos libros se destaca La Habana para un infante difunto. En Cuba fue director del semanario cultural Lunes de Revolución, suplemento del diario Revolución. Bueno, el militarismo era uno de los problemas grandes de Cuba. Batista da su golpe militar y nosotros hacemos una lucha por la libertad. Esa lucha tiene un carácter civilista. Mi primer encuentro con lo que pudiera llamarse el militarismo dentro de la revolución lo tengo a mi llegada a la Sierra Maestra, en 1958, donde me encuentro el ejército rebelde y a Fidel Castro. Y mi primera discusión es sobre el militarismo revolucionario, porque yo me sentía un civil. Era miembro de la dirección del movimiento 26 de julio y Fidel Castro quería ya que yo fuera un militar. Esto es el primer síntoma militar y en realidad a la toma del poder la revolución cubana es militar porque es el ejército rebelde quien triunfa y no el movimiento civil. Hemos obtenido realmente una gran victoria contra enemigos más fuertes y nuestro ejército se hace más fuerte cada día. Como ustedes han podido observar aquí, durante la marcha, hay miles de hombres que quisieran unirse a nosotros, pero en estos momentos no podemos aceptar ninguno más porque carecemos de armas, pero esperamos obtener esas armas de los mismos soldados batistianos. En los inicios de la guerrilla en la Sierra Maestra, Castro introdujo la pena de muerte, principalmente contra los colaboradores de Batista. Las ejecuciones en Cuba han continuado desde entonces. El 13 de marzo de 1957, otro grupo revolucionario integrado mayormente por estudiantes universitarios, el Directorio Revolucionario, trata de matar a Batista mediante un atentado al propio Palacio Presidencial. Pero el ataque fue un fracaso. No lograron entrar, ya que, al parecer, los soldados de Batista estaban esperando un ataque y además rápidamente llegaron refuerzos que eliminaron toda resistencia en poco tiempo. Los principales líderes del movimiento estudiantil habían muerto en el intento: José Antonio Echevarría,
Carlos Gutiérrez Menoyo, Fructuoso Rodríguez y otros más. Batista logró salvar nuevamente su vida. Y no tardó mucho tiempo antes de que sus amigos fueran a Palacio para personalmente demostrarle su apoyo. ¿Tiene usted pruebas de que los comunistas estuvieron involucrados en el asalto a Palacio? Tenemos pruebas de que en el pasado los sectores de donde provino el asalto fueron patrocinados por colaboradores de los comunistas. Señor presidente, ¿qué va a suceder ahora? Espero que no suceda nada. Nada va a suceder, espero. Batista no tenía razón. Primero, no era cierto que el directorio tuviera contactos con los comunistas, todo lo contrario. La organización estudiantil era explícitamente anticomunista. Sus líderes venían de las filas de la Juventud Católica, como el propio Echevarría. Y segundo, Batista también se equivocaba cuando pensaba que nada iba a ocurrir después del asalto a Palacio. En realidad, sus días estaban ya contados. Otro de los líderes revolucionarios de la lucha contra Batista era la doctora Marta Fraide de las Mujeres Martianas, hoy en el exilio. Nosotros vimos lo necesario que era la unidad de todos esos diferentes elementos, ¿no es verdad? Políticos, cívicos, religiosos, para agruparse y tener un objetivo común, que era derribar la dictadura e instaurar en Cuba un proceso revolucionario en el cual se suponía que iba a tener una base democrática y unitaria, porque si en la lucha habíamos estado codo con codo, unidos, ¿cómo no lo íbamos a estar en el proceso del triunfo de la revolución? Los únicos que no participaron activamente contra Batista fueron los comunistas. El pueblo cubano siempre ha sido un pueblo profundamente creyente. Había sido la Iglesia la que había salvado la vida de Castro y sus seguidores cuando el Moncada. Muchos católicos habían muerto en la lucha o seguían luchando. En la Sierra Maestra había varios curas al lado de Castro que no perdía oportunidad para demostrar en aquellos años su devoción cristiana. Sobre eso recuerda Carlos Franqui. El Fidel último, ese de la sierra, que yo recuerdo cómo era un hombre, ahí está en la fotografía, con una cruz al cuello. Yo, que no era católico, estaba sorprendido, con un cura al lado, bautizando a los niños campesinos y diciendo oraciones muchas veces. Era un hombre que estaba contra la idea de la nacionalización, que estaba por las inversiones extranjeras, según sus propias palabras, y que yo, en un cierto sentido, discutía porque me parecía realmente un conservador, y le parecía a mucha gente del movimiento y a todo el mundo en Cuba. Era el hijo de un gran latifundista, había estado desde los 6 hasta los 20 años en un colegio de jesuitas, y estas eran las ideas que él decía entonces profesar. Desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista. Yo era marxista-leninista, esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista, yo no era militante de un partido comunista, porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había mucho prejuicio en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Ya incluso antes del Moncada nosotros nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio, nos estudiábamos las obras de Lenin,
las obras de Marx, la biografía de Mering, me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering, fue uno de los libros que nosotros en el Círculo de Estudio Antonio Moncada nos estudiamos. Eso yo creo que valdría que Hitler dijera que él era nietzscheano. Es decir, Castro no tenía idea de quién era Marx en la época en que habla. Era simplemente un gángster habanero que siempre andaba con todo el mundo lo vio y todos los que lo conocimos entonces lo veíamos, andaba con una pistola debajo de la chaqueta y nunca con un libro en la mano. Así que esos famosos estudios marxistas suyos a mí me han sorprendido tanto como debe haberse sorprendido él mismo diciéndolo ante las cámaras españolas. Si esto es una cosa corriente en el mundo comunista, que es no solamente reconstruir la historia, reescribir la historia y también recomponer de paso las biografías. Esto lo ha hecho mucha gente en Cuba. Constantemente la gente se está inventando ahí un pasado que nunca existió. Es por supuesto una labor literaria. José Pardo Llada, aquí al lado de Fidel Castro cuando tenía 18 años. Pardo Llada fue uno de los amigos más íntimos de Castro de aquella época. Desde su puesto de embajador de Colombia en Oslo, Noruega, recuerda aquellos años. Cuando a mí me hacen esa pregunta que me la han hecho tantas veces, de que Fidel Castro si es comunista o cuándo se hizo comunista, él a veces dice que de muchacho él conocía el marxismo-leninismo. Yo evoco muchas imágenes de mi trato con Fidel desde la adolescencia. Fidel, como se sabe, cuando en Cuba había un régimen democrático, quiso ser representante a la Cámara por elección popular. Es decir, en aquel momento no tenía en la cabeza hacer una revolución armada. Pero tal vez hay un antecedente que es mucho más interesante y elocuente sobre los verdaderos sentimientos que pudo tener Fidel en su juventud. Cuando yo compré, siendo líder del Partido del Pueblo en Cuba, la colección completa de los discursos de Benito Mussolini, Fidel llegó a mi casa, en aquel momento era un joven de unos 18 años, llegó a mi casa y vio que yo tenía los 12 tomos de la colección en español de los discursos y escritos de Mussolini, y me dijo, me los llevo, préstamelo. Y yo le dije, no te los presto, acabo de comprarlos. Entonces, lo que hizo Fidel con los $100 que en aquella época le mandaba a su papá, acababa de casarse Fidel Castro, con los $100 que le mandó su papá, lo que hizo fue comprarse con alguna rebaja la misma colección que pagó $90. Con los 10 pesos restantes le compró un enorme queso a su mujer y estuvieron comiendo queso durante 15 días. ¿Quién es realmente Fidel Castro? Estudió de niño en el Colegio de los Jesuitas de Santiago de Cuba y se destacó desde épocas muy tempranas como líder estudiantil, especialmente en la universidad. Es hijo de un inmigrante español y de madre cubana. Una de las personas que conoce mejor su infancia es su propia hermana, Juana Castro. Yo recuerdo cuando pequeña, lógicamente no me daba cuenta de las cosas realmente como eran y el por qué eran, pero ya después de mayor, analizándolo todo, recuerdo que cuando, por ejemplo, teníamos planeado ir de vacaciones a alguna playa, a algún lugar, siempre lo recuerdo a él como disponiendo y determinando en la forma, el lugar y todo, cómo se iban a hacer las vacaciones esas, ¿no? En la que participábamos más o menos todos en la familia, desde los más grandes hasta los menores. Y lógicamente pues aceptábamos la determinación. En este caso yo diría, en aquella época pensaba que eran los mayores los que determinaban, en este caso pienso ahora que Fidel pues, en definitiva era el que decidía cómo pasar las vacaciones nuestras o a dónde ir en aquel entonces, ¿no? Eso pues nos da una medida, una idea de lo que desafortunadamente tenemos hoy en Cuba, forma que lo decide todo un solo hombre, lo determina todo un solo hombre. Cuando yo llegué a la Sierra Maestra, que el primer día estuve con Fidel en su campamento, me fijé en los libros que tenía allí. Yo le regalé un libro de Ray Mills,
el sociólogo norteamericano que se llama La élite del poder, y me estuve fijando en los libros que él tenía en el campamento guerrillero. Y el libro que parece que más leía era un libro del mariscal Mannerheim sobre la guerra, sobre tácticas de guerra. Después del fracaso de la ofensiva militar de Batista en agosto de 1958, Castro preparó su propia ofensiva. Estados Unidos realizó su embargo de armas al régimen y los comunistas cubanos, al parecer, se decidieron finalmente a apoyar la idea de la lucha armada. Guevara salió para la provincia de Las Villas con 148 hombres y Camilo Cienfuegos salió con 82 a la provincia de Pinar del Río. Unos meses después, a finales de diciembre, se produce el derrumbamiento del régimen, después que Guevara toma la ciudad de Santa Clara, venciendo definitivamente al desmoralizado ejército. Batista huye en la madrugada del 31 de diciembre y el 1 de enero, el pueblo se tira a la calle nuevamente para celebrar la caída del hombre que 26 años antes había derrocado a Gerardo Machado. El círculo se había cerrado. Una nueva época comenzaba. Pero las escenas eran las mismas. El pueblo volvía a tomar justicia con sus propias manos. Fueron saqueadas las casas de los más comprometidos. Algunos, los más allegados, lograron huir con él. Los otros tuvieron que enfrentarse a la masa sedienta de venganza. Había de todas formas una diferencia fundamental. Esta vez un ejército venido de la sierra no solo había derrocado la dictadura, sino vencido el ejército regular. El nuevo ejército rebelde tenía en sus manos, sin aún saberlo, un país que se desmoronaba a medida que iba entrando victoriosamente en La Habana. Y al frente de ese ejército, su comandante en jefe, Fidel Castro. Y usted no espera en absoluto más problemas de la gente de Batista, ¿verdad? No, Batista ha terminado para siempre en Cuba. La mayoría del movimiento 26 de julio, del directorio revolucionario, que habíamos hecho la lucha contra Batista, en la que no había participado el Partido Comunista Cubano, queríamos, partiendo de la experiencia histórica de América y del mundo, hacer una revolución nueva, evitando los peligros de la revolución rusa, su dogmatismo, sus faltas de libertades, etc. La revolución cubana sería una revolución humanista, repetía incesantemente en aquellos primeros tiempos Fidel Castro. Todos los revolucionarios tendrían participación en el proceso democrático y pluralista. Comandante, ¿cuál es el futuro del movimiento 26 de julio ahora que existe un gobierno provisional? Tan pronto como la vida legal y constitucional se haya restablecido en el país, el movimiento 26 de julio se organizará. Será organizado por sus dirigentes como un partido político, porque esa es la única forma. Como un partido político. Sí, por supuesto, esa es la única forma, en una democracia, para la actividad política. Sin embargo, algo inquietante comenzaba a suceder. Eran los juicios a los batistianos. El paredón de fusilamiento no había cesado desde los comienzos de la guerra en la Sierra Maestra, y después del triunfo, cientos habían sido ejecutados, sentenciados en juicios que más tenían de circo romano que de proceso legal. El nuevo presidente de Cuba era un juez honesto llamado Manuel Urrutia. Castro comenzaba a decidirlo todo, pero sin tener ningún cargo formal en el nuevo gobierno. Era solamente el máximo líder. Creo que Cuba entrará en un nuevo periodo en que la democracia y la libertad imperarán en Cuba. Esta situación no duró mucho, y en febrero, el primer ministro Miró Cardona fue obligado a dimitir. Castro fue nombrado en su lugar primer ministro. ¿Habría un cambio de política con Castro de primer ministro? Era muy temprano para responder esa pregunta. ¿Habrá algún cambio en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? No, las mejores relaciones. Espero mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos. Y acerca de los negocios de norteamericanos aquí, ¿deben temer algo del gobierno revolucionario? No. Es interesante destacar que inmediatamente después, el hermano de Castro, Raúl,
se hizo cargo de las Fuerzas Armadas. Y pocos días después, Castro anunciaba que viajaría a Estados Unidos aceptando una invitación de la prensa norteamericana. El 15 de abril llegó Castro a los Estados Unidos. Iba formalmente invitado por los editores de los diarios. Norteamérica tendió sus manos para acoger al héroe que en parte había creado con sus ardientes ansias de heroísmo. Una vez más, Castro se refirió a sus ideas políticas. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. A veces ha sido sugerido, por ejemplo, que Castro fue empujado hacia el comunismo por su visita a los Estados Unidos en abril de 1959. Yo lo dudo. Es absolutamente cierto que el presidente Eisenhower, quien estaba más bien inseguro acerca de si el régimen estaba siguiendo la dirección correcta o no, no recibió a Castro durante su visita privada a Washington. Pero Nixon sí lo recibió. Algunas veces se ha sugerido que este aparente descuido de parte del presidente Eisenhower fue la razón por la cual Castro hizo un pronunciado giro a la izquierda. Yo realmente no puedo creer que un demócrata serio, deseoso de restablecer en su país la constitución derogada por un dictador derechista, que quisiera realmente crear una situación en que existiera una oposición reconocida, pudiera ser desviado del rumbo escogido simplemente porque el presidente de los Estados Unidos pidió al vicepresidente que lo recibiera en vez de hacerlo él mismo. A su regreso de Estados Unidos, Castro promulgó la ley de reforma agraria, la primera medida concreta de la revolución. Durante la segunda semana de junio, Castro, sorpresivamente, quitó a todos los ministros liberales de su gabinete, en total 6, y los sustituyó con personas más radicales y cercanas a él. Semanas más tarde estrechó sus relaciones con los comunistas, sobre todo con Carlos Rafael Rodríguez. Pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. En Washington, nadie sabía lo que estaba pasando en Cuba. El presidente Urrutia, que había manifestado anteriormente su posición anticomunista, fue obligado a que dimitiera a mediados de julio. En una comparecencia ante la televisión cubana, Castro lo atacó acusándolo de estar al borde de la traición. En fin, que hubiera sido mucho mejor que la figura que nosotros escogimos tan desinteresadamente, entregando la presidencia de la República, hubiera empezado a llevar adelante una política revolucionaria y cuyas vacilaciones, cuya pérdida de tiempo, cuya inercia estaba trayendo como consecuencia una pérdida de la fe en el pueblo, porque este era un pueblo un poco escéptico, porque lo habían engañado muchas veces y lo habían frustrado, se habían frustrado muchos esfuerzos aquí, y esta vez sí tenía confianza, tenía entusiasmo. Anteriormente, el presidente Urrutia había pedido 3 veces su dimisión, pero Castro no se la había aceptado. Ahora no solo la exigía, sino que también había renunciado él, creando una crisis y un desconcierto en el pueblo. La CTC revolucionaria declaró una huelga general el 23 de julio pidiendo la vuelta de Castro al poder. Y durante un verdadero espectáculo multitudinario, Castro aceptó regresar. Algunos revolucionarios comenzaron a dudar del carácter democrático de la revolución. Entonces rápidamente pues nosotros vimos cómo eso empezó a deteriorarse, a desorganizarse, a imponer unitariamente el criterio de un solo partido y a instaurar, ¿no es verdad?, ya casi en los inicios del proceso revolucionario de la toma del poder, ya una dictadura de un solo partido. Ya eso a mí realmente fue una cosa que me conmovió. Pero como todavía uno tenía todas las ilusiones de la lucha y todo aquello que lo había motivado, en cierta medida nosotros veíamos que muchas de esas cosas se iban logrando, aunque con grandes sacrificios y tal vez con violencia, porque hay que reconocerlo que
se logró con violencia muchísimo de los primeros logros de la revolución. Yo, como dije una cosa, tuve todavía un cierto aguante, ¿no?, de soportar aquellas cosas que yo veía que, sin embargo, vulneraban mis principios democráticos y mi propia conciencia. El nuevo presidente de Cuba se llamó Osvaldo Dorticós, exsecretario del líder comunista Juan Marinelo. 23 años después se suicidaría por motivos aún no muy claros. El habeas corpus se había suspendido definitivamente y las cárceles comenzaron a llenarse de nuevos presos políticos. Se intensificaron los juicios y los fusilamientos, provocando protestas internacionales. Pero el prestigio de Castro era mayor y las protestas fueron apagadas por los gritos de vivas. En octubre del 59 se produce la primera crisis real. El comandante Huber Matos, aquí con Castro cuando entraban a La Habana, pide su renuncia como jefe militar de la provincia de Camagüey en protesta por lo que él llamó la infiltración comunista. La respuesta de Castro fue acusarle de sublevación y traición. El pueblo cubano creyó, por las arengas que escuchó en la radio durante la madrugada del 21 de octubre, que en Camagüey se había producido una sublevación. Y en Camagüey ciertamente hubo una sublevación, pero no fue mandada por mí, ni fue llevada a cabo por los hombres que estaban bajo mis órdenes, sino que fue Castro quien ordenó a una compañía de fuerzas tácticas del ejército que, aunque dependía de mi mando, estaba situada independientemente en las afueras de la ciudad, y a las fuerzas de policía de Camagüey que salieran a la calle en actitud de provocación. Si hubiéramos respondido al reto irresponsable y criminal que nos lanzó Castro, la ciudad de Camagüey se habría visto bañada por un río de sangre, por lo menos unas cuantas vidas se habrían perdido. Pues eso es lo que querían, unos cuantos muertos para decir, esto de Huber Matos fue una verdadera sublevación contra el poder revolucionario, contra el gobierno central, contra las esperanzas del pueblo representadas en la revolución que Castro dirigía. Matos fue sentenciado a 20 años de cárcel en un juicio que no reunió los más elementales procedimientos jurídicos. Días después, un exmiembro de la guerrilla y exjefe de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, Pedro Luis Díaz Lanz, sobrevoló La Habana lanzando propaganda y cayeron también algunas bombas. La Habana supuso que Washington abiertamente comenzaba a ayudar a la contrarrevolución. En noviembre, el Che Guevara se hizo cargo del Banco Nacional, radicalizándose aún más el proceso. A finales de ese mismo mes se celebró el Congreso Católico. El padre Froilán Domínguez, que salió de Cuba hace unos años, nos explica cómo se llevó a cabo ese proceso. La primera de ellas fue la actitud de la revolución al disolver todos los organismos políticos y sociales del país, incluyendo las organizaciones apostólicas de la Iglesia, a lo cual se añadió la intervención de los colegios religiosos y más tarde la expulsión de sacerdotes, todo lo cual quitó a la Iglesia la base social y al mismo tiempo humana sobre la cual la Iglesia se desarrollaba y crecía en Cuba. Se puede decir que eso fue una primera etapa o un primer momento. Esa es una actitud de la revolución que no ha terminado. Todas esas etapas se dan más o menos en una época, pero se dan también en este momento. En la actualidad los templos están abiertos, pero los cristianos o los posibles creyentes están intimidados, coaccionados por ese poder político total, por el totalitarismo de la revolución. Así, por ejemplo, se coacciona a los niños en la escuela porque van a la iglesia a recibir catecismo o a participar en el culto. Se coacciona a las madres o a los padres de los niños en el centro de trabajo. Todo aquel, por otra parte, que manifieste su fe de
esta manera clara, participando en la iglesia, es discriminado. Es discriminado en el centro de trabajo. Hay puestos, hay posiciones que no podrá ocupar, porque para ello es necesario pertenecer al partido o pertenecer a las organizaciones de masa de la revolución. Anastas Mikoyan, miembro del Presidium del Soviet Supremo, llegó a Cuba en febrero de 1960 para inaugurar la primera exposición soviética en Cuba. Mikoyan además firmó el primer convenio económico. La URSS comenzaría a suministrar petróleo a Cuba. Los estudiantes realizaron una protesta en el momento en que Mikoyan iba a colocar una ofrenda floral en la estatua de José Martí. En febrero también se comenzó a organizar las milicias. El 3 de marzo el buque belga La Coubre, que estaba descargando armas en el puerto de La Habana, voló por los aires. Castro acusó a Estados Unidos de realizar el sabotaje, aunque admitió que no tenía pruebas. A partir de entonces, los ataques contra Estados Unidos fueron mucho más intensos y corrientes en Cuba. Unos días después, Guevara se refirió a la cuota de azúcar norteamericana, calificándola de esclavitud económica. La libertad de expresión había sufrido duros golpes en los primeros meses de 1960. Casi todos los diarios críticos a la revolución fueron confiscados. Paralelamente, los estanquillos se llenaron de revistas soviéticas y de los países comunistas. A finales de marzo cayó la mayor cadena de televisión, la CNQ. Unas semanas antes, la CIA comenzaba el entrenamiento de exiliados cubanos después de 15 meses de vacilaciones de la administración de Eisenhower. Días antes, llegó el primer barco soviético con petróleo al puerto de La Habana. Y finalmente, después de todo este preámbulo, llegó el primer embajador soviético a Cuba, Sergei Kudryavtsev, conocido agente de la KGB, que a finales de los años 40 dirigió una famosa red de espionaje en Canadá. 2 años y medio después de ese apretón de manos, la Unión Soviética y Estados Unidos pondrían al mundo al borde de la guerra nuclear en octubre de 1962, al descubrir los norteamericanos el emplazamiento de misiles atómicos soviéticos en Cuba. Cuba había roto con Estados Unidos, pero había caído en la esfera de interés de la otra superpotencia.